El liderazgo se mide en impacto humano y pocos escenarios lo muestran tan claramente como la salud pública. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Liderazgo sin Portazos, donde ayudamos a personas normales a convertirse en líderes sobresalientes. Hoy, en el formato de entrevista, tengo una invitada, nuestra primera invitada, y me siento súper honrado de tenerla acá. Tenemos el honor de conversar con Beatriz Piña Báez, que es la actual directora del Departamento de Salud de la Municipalidad del Tabo. Con una trayectoria marcada por el servicio público, Beatriz ha liderado iniciativas que acercan la atención de salud a las comunidades, como el programa, por ejemplo, Salud en Terreno, y ha impulsado proyectos centrados en los determinantes sociales de la salud para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la comuna de El Tabo. Durante la pandemia, Beatriz encabezó decisiones clave para proteger a la población local y fortalecer los equipos de salud. Su estilo de liderazgo se ha caracterizado por el compromiso con la comunidad y la búsqueda de soluciones prácticas para los desafíos del sistema público. Hoy conversaremos de lo humano, de la mujer, de la persona y de la líder. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Equipo, le damos un fuerte aplauso a la primera mujer que tenemos en nuestro podcast. Gracias. Y que se vengan muchas más. Beatriz, de verdad estoy súper contento. Te invito a que te sientas súper cómoda y partamos. Partamos. ¿Quién es Beatriz Piña Báez? A ver, ¿quién es la Beatriz? Bueno, la Beatriz es la hija de Susana y José. Es la tercera hermana de un grupo de 6 hermanos, donde 5 de ellos son mujeres. ¡Wow! Y el menor, el bebé, el regalón, el más esperado es el hombre. O sea, yo debería seguir buscando porque yo tengo 3 Sí, niñas. pues, En una de esas sale llegar en el último al conchito. en el sexto. Sí. Y soy madre de Matías, de un joven ya adulto, profesional, kinesiólogo y orgulloso de la familia de donde provengo. Tengo la suerte de conocer a Mati. Actualmente soy la directora de salud de mi comuna, del Tabo, comuna que amo, donde nací y de la cual ostento el cargo de directora por más de 20 años en el cargo de directora de salud. Ya mi trayectoria municipal es más de 30 años, Wow. donde 15 años estuve en el área municipal, en el área financiera, y por esas cosas pasé ya al área de salud como una experiencia, en un voy y vuelvo, y ahí estoy 20 años, pero más que ostentar el cargo, Cristian, creo que me mueven las convicciones. Mis raíces de venir de un padre que también fue un funcionario municipal. Así que, y me mueve un poco la justicia social y el creer y estar convencida que nosotros tenemos que aportar y no quedarnos en esos pilares y en esos trabas estructurales, sino más bien podemos hacer con corazón muchas cosas. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuál crees tú? Disculpa si de pronto te hago preguntas que de pronto, no sé, no busco nunca pillarte, pero me surge hacértelo. ¿Cuál crees tú que es el propósito de la función pública? Un funcionario público. El servir y no ser servido. Esa es la clave. Qué bien dicho. Sí, el servir y no ser servido. Y Y que mucho hoy en día se pierde un poco. Yo creo que las nuevas generaciones, si bien tienen muchos factores a favor, como las tecnologías que las manejan al 100%, pero creo que les faltó esa competencia de las habilidades blandas, donde hoy en día se están perdiendo mucho, quizás por la misma tecnología, el apego con las personas, porque nos estamos perdiendo un poco con la tecnología, no lo estamos encontrando mucho porque estamos metidos en un celular, pero creo que hay que enseñarle a esa gente que trae competencias, pero también nosotros que tenemos las habilidades ya por los años que ya llevamos en la expertise, en el sistema, de irle enseñando que hay que servir y no ser servido en el servicio público. El foco es eso, el trabajar para y con las personas. qué bien, qué bien que tú tengas claro eso, porque efectivamente yo he escuchado mucho que el propósito del funcionario público es el servicio. Pero también me ha tocado ver, dado que he trabajado con muchas instituciones públicas, que pareciera ser que hay personas que viven desde una idea
de ser servidos más que de ponerse al servicio. Sí, claramente. Y de hecho uno que hace mucho reclutamiento acá en el trabajo que uno realiza, uno se da cuenta en el discurso que tiene. Tú puedes ver el discurso de una persona que lleva muchos años en el servicio público, donde tiene ya instaurado el tema del servicio, pero las personas nuevas, cuando tú las estás reclutando, lo primero que les consultan no es lo que vengo a hacer o cuál va a ser mi función, sino que lo primero que te preguntan es cuántos van a ser mis beneficios, cuántos van a ser mis ingresos, que no es malo, pero creo que cuando tú estás en una entrevista, lo primero que tienes que saber cuál va a ser el rol que yo voy a cumplir y cuál va a ser desde mi rol lo que voy a venir a aportar a esta entidad. Creo que ahí marca la Como diferencia. que van desde la idea de ¿qué hay aquí para mí? Desde el yo, Ajá. y no se ponen en el lado desde el servicio, de decir, ya, a mí me están llamando a reclutar, pero yo tengo que primero saber cuál es la misión que vengo a hacer acá a este servicio. Vamos a seguir tirando ese hilito, pero quiero que te conozcamos más a ti, que la gente te conozca a ti. ¿De dónde eres oriunda? Nos hablaste de los 30 años de servicio. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Háblame un poco de esa Beatriz que en algún momento fue una niña también. ¿De dónde vengo? Bueno, yo soy oriunda de Las Cruces, de mi comuna del Tabo. Soy nacida y criada en la comuna. Soy de las generaciones de los NACRI, que le llamamos nosotros en la comuna, de los nacidos y criados. Tengo un sentido de pertenencia con la comuna porque toda mi vida la he vivido en la comuna. Nunca salí más que a estudiar y volver a mi comuna. Y nací de familia que es del sector. Bueno, mi madre es de San Felipe, de la zona de la Concagua, pero mi padre se la llevó al litoral, así que vivo en la comuna Altavo, vivo en la comuna del Litoral de los Poetas, una muy linda comuna que está haciendo exponencialmente, creciendo. Post pandemia he tenido un crecimiento y unas ganas de vivir y deseo de personas que tenían su segunda vivienda y ahora las hacen casas habituales. Así que tengo un sentido de pertenencia porque mi familia toda es de la comuna. Vengo de clase muy trabajadora. Mi papá era servidor público, mi mamá era dueña de casa. Bien sacrificado ver a mi padre, como dice, romperse el lomo por una familia de 6 hijos, donde la madre los criaba mientras él salía a trabajar. Entonces, y el resto de la familia igual, verlas muy trabajadoras, muy sacrificadas. Y la diferencia y que me hace un sentido de pertenencia a mi comuna, que yo nací en el municipio. Mi padre era el cuidador del municipio. Esa es mi historia. Por eso digo, cuando a mí me dicen soy servidora pública, desde que nací. Desde que nací. O sea, literalmente tú naciste. Literalmente yo nací en la municipalidad de Altavo, ¿Quién en te la recibió? casa del cuidador. En la casa del cuidador. Mi padre era el cuidador y además era el conductor, que en esa época, cuando él entró a trabajar al municipio, era el conductor. Era el tío Piña. El tío Piña. El tío Piña le decía, porque él transportaba mucho los escolares. Y de ahí tengo ese sentido de pertenencia y creo que lo que el servicio le entregó a mi padre, de darle una casa, de darle a lo mejor el trabajo que hoy en día él pudo lograr para sus hijos, me hace tener ese sentido de pertenencia y ese sentido de servicio, es decir, yo tengo que devolver de alguna manera esa mano de lo que nosotros somos, porque hoy en día a lo mejor un granito que aportó el municipio es lograr que hoy en día nosotros seamos los profesionales que somos, gracias a mi padre y al esfuerzo que él hizo en su trabajo. Y a mamá, que aportó también desde su rol, por supuesto. Sí, por eso digo que siempre es cómico cuando le digo, yo nací y crié en la municipalidad, yo nací ahí. Muchos me conocen de pequeña y que anduve corriendo por esos pasillos municipales donde yo ayudaba a cuidar a mi papá. Y Beatriz, ¿cómo eras tú cuando niña? Era muy juguetona, muy divertida, era muy alegre, muy apegada a la familia. Yo no conocía a los padres maternos, a los abuelos maternos, pero sí me crié con los abuelos por parte de mi papá y éramos muy regalonas, éramos de familia muy numerosa. Mi padre eran 12 hermanos, así que teníamos muchos tíos que éramos muy regaloneadas y éramos mujeres, entonces éramos las regalonas de todo. Y hasta que llegó mi hermano y pasamos a ser, el regalón pasó a ser Él pasó a ser la novedad. Él pasó a ser la novedad porque era la chichería que tenía la familia. Pero conozco mucha gente del pueblo, muchos me vieron crecer, muchos me vieron formarme y muchos me vieron a hoy en día en el lugar en que estoy y que muchos de ellos ven en el orgullo de decir, la gente de la comuna sí puede ser profesional y puede ostentar a estos cargos que hoy en día uno dirige.
Y como lo dije, no es ostentar el cargo, sino que desde esa perspectiva es ver cómo tú logras tu propósito, el de servir, y más que nada, a lo mejor liderar para la justicia social, que muchas veces nos hace falta en estas comunas que son pequeñas y que no son las grandes urbes como es Santiago, como es Valparaíso, sino que desde una comuna tan pequeña hemos ido creciendo y hemos ido demostrando que no es como dicen números altos, sino que a veces desde el corazón de una comuna tan pequeña como lo fue el Tabo, que hoy en día ha ido creciendo, es sentirse orgullosa de que tú fuiste parte de eso, de lo que ha ido creciendo esa comuna, porque eres una servidora pública. Qué bien, como tu rol como vehículo para impactar la vida, para la justicia social, para la salud, más que un vehículo para tu ego. Sí, siempre lo he tomado siempre he sido de esa mirada de decir, yo me sirvo, porque es un trabajo que a mí me ayuda a sustentarme y a sustentar a mi familia, pero también no pierdo el horizonte de decir, gracias a este cargo, yo puedo, a lo mejor ese poder que tengo desde el cargo que ostento, lograr ayudar a esa gente que lo necesita y que a veces está muchas veces invisibilizada. ¿Y tú sientes, Beatriz, que tu equipo lo cree eso? Porque te pongo un contexto. Alguien podría estarnos viendo, recién conociéndote, y podría estar diciendo, sí, pero ella tiene un cargo público, qué sé yo, no sé qué, y una líder probablemente dice una verdad conveniente, como lo hacen todos, como incrédula. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú sientes que tu equipo cree que tú tienes ese propósito y lo vives? Yo creo que soy una convencida que sí. El hecho de estar ya en un cargo por más de 20 años me valida a mí que detrás de mí ese equipo que ha ido creciendo a la par conmigo tiene esa credibilidad de decir, y uno lo ve y lo visualiza a diario, porque si no hemos ido creciendo y no veo los frutos que hoy en día tiene mi comuna y que desde mi perspectiva del área de salud hemos ido creciendo, a lo mejor me sería una convencida de decir que estoy de más. Pero mira, yo llegué a un servicio donde quizás era muy precario, donde había, imagínate en esa oportunidad, 20 funcionarios. Hoy en día tenemos 170 funcionarios. Teníamos 2 postas y ahora tenemos un CESFAN, tenemos un SECOF y con muchas proyecciones más de crecimiento en infraestructura, porque la mirada ha tenido siempre ser servicial. O sea, mientras uno pueda hacer más, yo voy a estar ahí para estar. Y mi equipo está detrás mío y a la par conmigo, creciendo y luchando para que estas cosas resulten, porque, como te digo, nosotros tenemos muy arraigado el tema de la justicia social y de darnos cuenta que a veces por cosas tan estructurales como es la salud pública acá en Chile, y un solo ejemplo, la falta de especialistas en este país, nos conlleva a tener esa inequidad en el social. Y eso es uno de los movimientos que a mí me mueve, de encontrar esa justicia social, y que si está en mí, yo voy a aportar cada día un granito para que eso se logre. Quiero llevarte de nuevo a activar el espejo retrovisor. Era una niña juguetona, ¿cierto? Regalona, de la familia del abuelo paterno. Colegio. ¿Cómo era tu vida en el colegio donde estudiaste? Mira. Me imagino que en el Tabo. En el Tabo. Bueno, soy de colegios públicos, así que por eso que tengo muy arraigado el tema de que lo público no es tan malo como a lo mejor muchas veces se visualiza. Yo creo que falta construir, como te decía yo, desde lo más básico, no de lo estructural, de las cosas más básicas que puede hacer, como los cambios de conciencia. Yo creo que los cambios pasan por las personas. Lo estructural va de la mano. Aporta mucho, sí, en todo. Vengo de un colegio público, donde una escuelita muy chiquitita, la Escuela Básica de Las Cruces, muy orgullosa de haber salido de ese colegio. Fui una niña muy traviesa, muy diablilla. Si tú me preguntas, hoy en día yo estaría acusada de ley Carín, de acoso, de bullying, por todas las diabluras que uno hacía cuando era niña. Me toca hoy en día verme, si tú me preguntas qué reflejo tengo de mis colegios, de la escuela básica aprendí a jugar voleibol desde la mitad de la cancha, de una cancha de voleibol legal, y que me llevó después con el tiempo a ser seleccionada de voleibol. Gracias a mi profesor de educación física, que me dijo, tú eres pequeña, pero puedes aún así lograr ser seleccionada de voleibol. Y me llevó a eso.
Ay, a creer en mí. Qué potente. Potente. Y gracias a él me convencí de eso, dije, ya, yo puedo, y desde la mitad de la cancha, como te digo, pues aprendí a estar en una cancha legal de voleibol y ser seleccionada de voleibol ya en el liceo. Como también tuve una profesora que es muy querida, que bueno, ya no está con nosotros, lo mismo que nuestro profesor de educación física, que me enseñó al baile nacional, la cueca, que la llevo como mi pasión, una de mis pasiones, y que desde chiquitita aprendí, de los 5 o 6 años, aprendí a bailar cueca y fui con los años después campeona de cueca, con los Qué años. bien. Entonces, orgullosa de ser, y eso me llevó a ser orgullosa de ser chilena, de tener ese tipo de símbolo acá en Chile que me hace decir, sí, soy patriota. Y en esta fecha de septiembre son las fechas que más logro apasionadamente disfrutar de lo que me enseñó ella. Hasta el día de hoy bailo cueca. Qué bien. Posteriormente en el colegio, en el liceo, me fui a un liceo comercial. ¿Ya? Nosotros, como te decía, éramos de familia muy trabajadora. ¿También en el Tabo? En San Antonio, en la San misma Antonio. provincia, en un comercial donde ahí mi primer título que saqué fue ser contador general. Me gustó. Y eso también lo aprendí de un profesor de matemática que siempre me llevó a que los números eran mi fuerte y me dijo, ahí está tu talento, tú tienes que irte por los números porque tienes esa habilidad y que a no todos les gustan los números y nos hacen falta más profesores de matemáticas, nos dijo. Me decía y me fui y estudié contabilidad, salí de contador general, pero también saqué el título de la vida de ser madre a los 19 años. Wow, fuiste madre joven. Súper joven. Por inmadurez quizás, en esa época todavía era tabú que los padres te hablaran de la sexualidad. No los culpo a ellos, pero era un poco mucho de ese machismo que había, que el padre no hablaba de esas cosas con los hijos y que los hijos tampoco tenían esa confianza, porque a mi padre yo siempre lo vi como un ejemplo, como una persona seria, de la cual yo nunca tuve miedo de contarle esas cosas que a lo mejor estaba viviendo con mi adolescencia y descubriendo a mí como mujer, ni como mi madre. Por lo tanto, no creo que fue un error, quizás me adelanté a los hechos, orgullosa de haber sido madre joven, porque se me dieron las cosas, porque no perdí estudio, seguí adelante, tuve el gran apoyo, el pilar de mis padres que me dijeron, tienes que salir adelante. Yo era becada, yo tenía la beca del presidente de la República y que me daba un ingreso económico para mí, para sustentarme y para querer comprarme lo que yo quisiera y sustentar mis cosas del colegio, todo lo que pudiera requerir. Cuando te embarazaste de tu hijo, ya estabas fuera del colegio, ¿cierto? Estaba en el colegio. Estaba en el colegio. Nosotros en el comercial se estudiaban 5 años para sacar la carrera técnica. Perfecto. Entonces, en el 5.º año ya yo me embaracé y esas cosas de las coincidencias que vacaciones de invierno me mejoré. Tuve a mi hijo y volví retomando las vacaciones, tomé el colegio sin perder ningún día y me pude lograr titular. Y yo quiero hacer un alto y enfatizar algo que tú mencionaste y no quisiera que pase por alto. El apoyo de tus padres. Sí, eso. Porque creo que marca una diferencia, sí. Marca un antes y un después Claro en la sí. vida de esa joven que se embaraza. Sí, yo creo que El eso apoyo a los padres. fue el pilar fundamental. Yo creo que sin ese apoyo, sin ese empuje de ellos, de decirme, tú puedes, no porque fuiste madre, te le van a haber truncado tu sueño, nosotros estamos aquí, nosotros te vamos a ayudar a criar a nuestro nieto, que de propósito era un nieto hombre que venía a sumar otro hombre a la familia, así que era el primer nieto que tenía la familia, entonces fue súper regaloneado por mi hermana, así que pude lograr sacar mi carrera técnica y decir, lo logré. ¿Y ahí qué estudiaste? Contador general. Y posteriormente salí de ese liceo y me tocó tomar decisiones. Ahí dije yo, mi papá, diciendo por un lado, tienes que continuar, estás becada, tienes todo un camino para sacar una carrera que te la va a financiar el Estado, porque yo tenía mérito de estar. El hecho de estar becada significaba que tenía buenas notas, entonces por lo tanto se me abrían muchas puertas en temas de seguir estudiando con beneficio del Estado. Pero había que tomar decisiones y me tocó tomar esa gran decisión. Yo creo que fue una de las grandes decisiones, si trabajas o sigues para criar a tu hijo o tienes que seguir estudiando y dejar que tus padres críen a tu hijo. Fue difícil porque tuve que renunciar al derecho de ser becada y dije no,
Yo decidí ser madre, así que por lo tanto tengo que ser responsable desde un principio con mi hijo, a pesar de que mi familia me apoyó al 100%, pero creí que no me podía perder esa etapa de crianza con mi hijo, así que fui a la municipalidad, como había sido criada en esa municipalidad. Mi padre siempre me dijo, tienes que estudiar y yo quiero que tú seas más que un funcionario público. Yo ahí en esa edad uno es rebelde, uno se siente sabedora de la verdad y a mí yo creo que fui soberbia en muchas ocasiones y cuando mi padre me decía, no, esto es blanco, yo decía, es negro. O me decía, no vayas para allá, yo iba. Un tema de soberbia que una se da a lo mejor no lo sabe manejar. Y me puse a trabajar y dije, no, yo voy a pedirle trabajo al alcalde que había en esa oportunidad porque quiero trabajar y aparte que tenía que hacer mi práctica para poder recibirme de contador. Y me recibió ese alcalde que hoy en día ya no está tampoco con nosotros y me dijo, ya, perfecto, ¿pero tu padre lo sabe? No, no sabe que quiero trabajar en esta municipalidad. Me dijo, tienes que hablarlo porque igual era menor de edad todavía, tenía 18 años. Y lo conversé con él y me dijo, no, yo no quiero que tú trabajes en esta municipalidad porque esto es más de lo mismo y esto no vas a surgir en este servicio público. Yo quiero que seas más. Yo soberbia le dije, no, lo siento, pero es mi decisión, yo necesito criar a mi hijo, quiero tener un trabajo y me dediqué a trabajar. Y me fui a la municipalidad a trabajar, estuve ahí trabajando por muchos años, me titulé de contador y me dieron la posibilidad de quedarme trabajando ahí, donde aprendí estuve en finanzas, estuve en remuneraciones, aprendí a hacer los sueldos municipales, para mí todo era una novedad porque el servicio público tiene otra manera de trabajar que lo privado. A mí me capacitaron y las competencias mías eran para trabajar en lo privado. Yo ser contador general era trabajar con empresas, llevarle la contabilidad a la empresa, entonces llevar la contabilidad en el servicio público es otra cosa, porque ya no es lucro lo que tú vas buscando en tus contabilidades, sino que vas trabajando cómo aportas al servicio social y en la inversión es social. El gasto ya no es gasto, sino más bien me hizo cambiar un paradigma y decir, esto es un gasto, pero esto es puro gasto, y no es un gasto, es una inversión social, pero no se ve reflejado en cuantificar valores ni pesos, sino que es ver cómo ese aporte le está ayudando a un ser que trabaja ahí, que vive en la comunidad. Es una inversión social y eso ahí dio el pie para decir, no, esto es lo mío, yo quiero aportar desde mi conocimiento, donde trabajaba, desde mi lugar de trabajo, yo quería aportar hacia mi comunidad. ¿Recuerdas ese momento cuando tú conectaste con ese propósito? ¿Sabes cuándo me ratifiqué? Cuando me cambiaron al área de salud. Que caí de rebote porque nos mandaban mucho a capacitar de la municipalidad y nos mandaron a capacitar por las áreas nuevas, que todo lo que respecta a educación, a salud, y nosotros teníamos las competencias, pues ya nos habíamos capacitado. Hubo un cambio en ese momento de alcalde y removió a algunas personas en esa oportunidad y me tocó que revisaran mi currículum y me dijeron, ya, aquí hay una persona que tiene expertise para el área de salud, la vamos a mandar 3 meses a trabajar al área de salud para que levante información que se requiere y veamos qué pasa posterior. Yo me fui llorando al área de salud, 15 años trabajando en la misma unidad, con mi gente, con mi red de apoyo, mi trabajo, mi jefe, y de un día para otro me cambian. Lloré como 6 meses. Así, me victimicé 6 meses de que esto no es lo mío, yo quiero volver a lo que es mío. Nunca me sentí y recuerdo que en esa oportunidad ese alcalde me decía, se va a acordar de mí. Ahora usted lo ve que esto es un problema, pero con los años yo voy a llegar a usted en el momento porque yo sé que usted va a crecer y va a ser la persona que siempre quiso ser. Siempre lo recuerdo porque se dio la oportunidad y se me dio y me quedé. De ahí me tuve que cambiar de trabajo ya definitivo y ahí desde esa fecha asumí el cargo de dirección y cuando lo asumí esa persona llegó a mí y me dijo, ¿se acuerda que usted lloraba? Bueno, yo le dije que usted venían cosas mejores para usted y ahora está en sus manos que usted siga creciendo como persona y dentro de ese cargo que es tan importante y relevante en la comuna. El cargo de salud es un cargo muy estratégico porque tú trabajas con la comunidad. Es un área muy sensible porque tienes que satisfacer necesidades de gente que viene vulnerable y que muchas veces no está a tu alcance. Pero sí tienes que darle una palabra aliente porque tú eres la cara visible de la salud pública.
Entonces tú no le puedes decir que no a ese usuario, no es mi culpa, no estoy a cargo del sistema de la lista de espera, sino que trato de ayudarlo de que ese problema estructural no lo haga sufrir más allá del problema que ya está teniendo ese usuario. Ponerle humanidad. Le pongo humanidad, claramente, Cristian, porque para mí no son números las personas. No es un indicador que tengo que cumplir, sino que detrás de ese número hay una persona. ¿Son tus vecinos? Son mis vecinos. El vecino que yo voy a la feria y me lo encuentro y me dice, señora, quería hablar con usted porque usted es la directora de salud. ¿Te pasa? Me pasa, y mucho. Pero ¿sabes que lo hace con tanto cariño? De hecho, una anécdota, mi madre no le gusta ir conmigo a la feria porque O sea, me dice tú- que parezco... Tú estás eligiendo tus naranjas, tus Y tomatitos. llega mi vecina y me dice, vecina, quería pedirle un favor, si acaso me puede ayudar a mejorar una horita para el médico, me puede ayudar a una horita para el dentista. Y mi mamá dice, no, yo no vengo contigo a la feria porque pareces candidata. Entonces digo, mamá, pero es que no les puedo decir que no. Pero eso me hace tener un sentido de pertinencia y que ellos creen en mí. Porque si me buscan y me paran en una feria sabiendo que yo no estoy trabajando detrás de una oficina, es porque creen que yo sí soy la persona que les puede ayudar. Estás cercana, Y soy accesible, cercana. disponible. Sí, yo soy una persona muy cercana tanto a mi equipo, a mi jefatura y a mi gente, a mi comunidad. O sea, yo me crié con ellos, vivo con ellos. No conozco mucha comunidad porque me ha llegado mucha gente nueva, pero ya uno en las redes sociales hace como conocía y para bien o para mal, igual uno recibe de lo bueno y de lo malo. Es parte de la responsabilidad Es de parte liderar. de la responsabilidad de liderar, pero tú sabes que yo creo que cuando te hablan o tú sientes que te están como atacando, yo saco de ese ataque una enseñanza más constructiva, lo veo de ese lado y digo, yo construyo desde el enojo de ese usuario. Y lo llamo y trato de decirle, venga, conversemos para no cambiarle la perspectiva quizás, porque a lo mejor el problema no se lo voy a solucionar, pero sí darle cuenta a él que a veces las soluciones no están en nosotros. ¿Qué consejo o recomendación le darías a aquellos líderes que de pronto todavía no tienen ese desarrollo y crecimiento que tú estás evidenciando y que a su ego les duele mucho, les irrita mucho que opinen mal de ellos, como que se toman las cosas a lo personal? Yo les diría a esos líderes que no es con uno el problema. Uno refleja nomás un cargo y claro, uno tiene que asumir que detrás de ese cargo van a venir situaciones de las cuales te hagan caminar solo, muchas veces. Que no compartan contigo a lo mejor las decisiones que tú puedas estar tomando, pero que no los frustren. Que no los frustre porque no es con la persona, no es con, en este caso no ha sido con la Beatriz Piña, que me costó. No te digo que yo también yo lo viví, pero tuve que aprender y cambiarme la perspectiva y decir, no es para ti, Beatriz, es para tu cargo. Tú hazte cargo de lo tuyo y el cargo te hace a lo mejor no ser monedita de oro para todos, de generar anticuerpos quizás cuando tienes que tomar decisiones de vincular, por ejemplo. Yo creo que hay que tomarlo con la mejor sabiduría que uno puede tener como ser humano y decirle, vas a caminar solo, pero que eso no te frustre y que tienes que soltar lo que te hace mal, claramente, y buscar de las cosas buenas, porque no todo es malo, hay que buscarse de las cosas buenas y la gente que no quiere sumar contigo, demuéstrale que se sumen contigo. Y yo creo que el camino que me ha tocado recorrer, que a lo mejor al principio dijeron, y que lo dijeron, una anécdota. Yo cuando me vine de la municipalidad estuve 15 años con mucha gente que me conocía desde muy pequeña y que hice lazos con esos compañeros de trabajo, pero me dolió mucho escuchar cuando a mí me nombraron del cargo de directora que me dijeran, ¿qué va a hacer ella ahí, una mujer, en un cargo tan relevante como es el área de salud y que es la hija del cuidador? Eso fue lo que más me marcó. ¿Y por qué me marcó? Porque eran mis compañeros de trabajo los que me estaban diciendo eso. Compañeros que yo ya he estado 15 años con ellos, que jamás había escuchado algo malo hacia mí, y que me lo dijeran cuando yo ya estaba afuera. ¿Pero fueron varios o fue una persona en particular? Fue una persona, Sí. pero las otras personas que estaban ahí en ese momento, escuchando, ni siquiera lo rebatieron. Guardaron silencio. Lo guardaron en silencio. Y para mí el que calla muchas veces otorga y
Me dolió, pero ¿sabes qué? Dije, sí, soy la hija del cuidador. Caí de rebote a un sector que nunca lo pedí. Y les voy a demostrar que esa hija del cuidador, que esa hija del obrero, puede ser capaz y va a llegar lejos, no como Beatriz Piña, sino como la persona que le dieron la confianza para que liderara una unidad que es muy compleja, que es muy vulnerable, y y posicionarla en un lugar donde la comunidad se sienta así, nosotros tenemos una salud de calidad. O sea, Bea, tú como que fue como más por consecuencia que llegaste a liderar. Yo O creo una que parte de ti lo eligió. fueron como ambas. A ver. Yo creo que fue consecuencia. Yo creo que lo que a mí me llevó eso, el propósito que yo tenía. O sea, yo desde que entré al municipio dije, mi propósito es servir. Y yo de alguna manera voy a crecer en este servicio, pero también me voy a servir de ir creciendo, quizás en algún momento ir creciendo poco a poco para llegar a cargos tan importantes como el ser hoy en día directora, que me costó 15 años llegar para ser una directora, y y la consecuencia fue el haber aceptado ese cargo, porque podría haberme negado, haber dicho, no, yo no me quiero ir de acá, estos son mis raíces. Fue un desafío. Como que entendiste el rol de liderazgo Sí. como un vehículo para poder influir mucho más con este propósito de servir, ¿no? Y de influir a lo mejor en personas que estamos para el servicio, no para servirnos, como dije. Yo creo que por ahí mi influencia va en eso, a lo mejor ese poder que tengo es saberlo manejar, no desde el ego, no desde el individualismo, no del yo, sino más bien ser canalizadora de un poder que me transmite a mí de que las necesidades están por sobre mis necesidades. Mi gente tiene esa necesidad y yo no voy a aplicar mi necesidad por sobre la de ellos. Nosotros en el programa Academia de Liderazgo hacemos un ejercicio en una clase en particular que tiene que ver con que los líderes identifiquen los modelos desde los cuales aprendieron a liderar. Porque uno no aprende a liderar desde la nada. Por ejemplo, uno es un padre de pronto muy parecido a los padres que lo criaron a uno, ¿cierto? O por semejanza o por oposición. O como no me gustaron mis padres, soy completamente opuesto. Pero uno de alguna forma es influido por sus padres y también uno es el líder de alguna forma o el reflejo de liderazgo de los líderes que uno tuvo como referente en su vida. Sean papá, mamá, abuelos, un sacerdote, un profesor, un primer jefe cuando fui joven. ¿Quién es para ti, quién es para ti han sido esos modelos de liderazgo? Bueno, como dices tú, partiendo de la base, mis padres. Mis padres fueron el ejemplo que desde pequeño, del cual aprendí mucho lo que era el respeto, lo que era la responsabilidad, el luchar por lo que uno quiere ser y por lo que quiere obtener. Posteriormente, yo creo que los mejores líderes que también a ti te causaron en hacerte ver quién eras como persona fueron tus profesores, mis profesores. O sea, a mí me marcaron, sí, pues mi profesor el don Heriberto Morales, que era el profesor de educación física, el que de verdad siento mucho orgullo de la persona que fue y del legado que dejó acá en la comuna, porque si hay seleccionados de voleibol en la provincia, es la gente de mi comuna. Y gracias a ese profesor, ese legado sigue transmitiéndose de generación en generación. De la profesora Emperatriz, lo mismo. Yo creo que las personas que hoy en día traspasan ese baile tan bonito como es la cueca y que siguen enseñándolo, se inculcan del legado de Emperatriz Romero, que es la profesora de castellano nuestra, que en esa época se llamaba castellano, no lenguaje, y el profesor Cruzat, que es el que me enseñó a mí las matemáticas y que me hizo quererlas y amarlas, y es una de las pasiones que tengo en los números. ¿Qué aprendiste de esos líderes? Como si pudiese rescatar una o dos cualidades que ellos tenían y que de alguna forma tú las trajiste a tu forma de liderar. Mira, a ver, de la profesora Emperatriz yo creo que aprendí de ella la perseverancia, el lograr que sin saber nada logré marcar un registro de ser, tú eres una persona que gana un concurso y que estás enseñándole que lo bailas tan bonito, con una pasión tan grande, que van a venir personas que van a querer aprender como tú.
Entonces me decía, pero con perseverancia vas a lograr lo que quieres lograr. Porque yo dije, esto yo nunca lo voy a aprender. No voy a hacer nunca. Y ella me enseñó que sí se pueden hacer las cosas. De mi profesor Heriberto Morales, yo creo que de él aprendí muchas cosas como la conciencia. Él era el profesor aparte de ser profesor de educación física, los profesores antiguamente eran multifacéticos, la naturaleza, el de cuidar. Siempre recuerdo de él, cuiden el agua. Siempre dijo, va a llegar un momento que va a haber una escasez hídrica y ustedes cuando se laven los dientes no dejen correr el agua. Cuiden el agua, porque va a llegar un momento que esta comuna no va a tener agua. Una de las grandes problemáticas que tengo yo en la comuna es el agua, la escasez del agua. Entonces, esa conciencia que él nos hizo de chiquitito, o de tomar las distancias para cuidarnos, de cuidarnos las uñas, las manos, de tomar esa conciencia de que los padres, si te mandan a educar, es porque quieren que tú te eduques y no que vengas a perder el tiempo al colegio, y de ser como él amaba la naturaleza, nos enseñó a plantar y ser autovalente, decir, ustedes no pueden morir de hambre, tienen que aprender a tener sus propias plantaciones y vivir de eso. Así que de él. Y de mi profesor de matemática, yo creo que hasta el día de hoy aprendí eso, pues el amor por los números y el de enseñar, que me quedó muy fijo en ellos, esos 3 profesores que de verdad son unos líderes y de verdad ellos tienen un legado. 2 de ellos no están con nosotros ya, pero hoy en día tú le hablas de ellos y el orgullo para todos. Fueron nuestros grandes profesores. Bueno, un honor entonces estar hablando de ello y saludamos, si es que nos ve, el señor Cruzat, que él es Él es el que está con nosotros ahí. Él perdió hasta la voz casi ya, tanto gritar por estos niños que en su época nos hizo gritar, y le hicimos gritar mucho. Beatriz, pasemos a hablar de liderazgo. ¿Cuál para ti o cuáles han sido las mayores dificultades o los mayores desafíos como líder? A ver, yo creo que uno de mis mayores desafíos ha sido el machismo. Liderar a veces desde el género mío de la mujer es como... ¿Te has encontrado con barreras? Me he encontrado con barreras sistemáticas que mi comuna todavía tiene algo de machista. Y no solo tu comuna. Puedo contarte que, por ejemplo, en mi comuna nunca ha habido una alcaldesa mujer. ¿Nunca ha habido? Nunca, porque a veces, y somos más mujeres que hombres en nuestra comuna. Pero, ¿A ti te invitan, te candidatean? Mira, no sé si a mí me gustaría ser, me han preguntado, ¿tú te gustaría ser alcaldesa? Le digo, ¿Te han preguntado? Sí, me gustaría. Pero no por el poder que se obtiene al ser alcalde, porque es difícil ser alcalde, es complejo, se ve fácil. Y no es por el poder ni por el sueldo, no es por muchas cosas. Yo que soy funcionaria pública de trayectoria, si me preguntan por qué quieres ser alcalde, porque quiero continuar sirviendo y quiero que desde mi área, que yo no voy a ir a aprender a ser alcalde, sino yo voy a ir a aplicar desde mis conocimientos y porque pasé por hartas áreas municipales de las cuales tengo clara visión de las necesidades de la comuna. Por lo tanto, y como dices tú, soy nacida y criada en la comuna, donde yo veo la necesidad del vecino mismo. Por lo tanto, qué mejor que una persona que tenga una vocación de servicio público, que tenga una visión de su comuna, no quiera venir a servirse, sino más bien servir. Muchas veces los políticos caen en eso de que están tan estigmatizados que vienen solamente a sacar provecho de lo público y no a servir. Me parece, Beatriz, una señal de mucho coraje lo que tú haces, porque lo típico es que un candidato siempre diga no, hasta que de pronto aparece en una papeleta, así como haciendo campaña. Y tú lo dices con mucho coraje, pero quiero que vuelva a la dificultad, al machismo que representaba una barrera para tú liderar como mujer. ¿Qué cosas te pasaron ahí? Me pasaron situaciones porque, mira, te voy a poner un puro ejemplo. Nosotros vamos a reuniones de mujeres directoras. Bueno, mi comuna tiene muchos directores varones. Y el día que me escuchen me van a decir, Beatriz, ¿por qué dijiste eso? Pero es lo que siento y ellos lo saben. Las mujeres lideramos bien. Creo que tenemos algo innato, creo, en la mujer, de que sabemos administrar bien. Nosotros administramos un hogar. Entonces, ya sabiendo administrar tu vida, tu hogar, vas a poder administrar cualquier servicio que te encomienden liderar. Pero ese estigma de que la mujer es
todavía vulnerable, de que no es fuerte, que se desdobla. Yo creo que de cierta forma todavía está arraigado en mi sector. ¿Qué dificultades me ha tocado vivir con ello? Es que a veces pueden ser los mismos sueldos. Los ingresos hoy en día acá en Chile todavía se ve reflejado mucho en que el hombre tiene mejor renta que la mujer y que la mujer no puede liderar o que la mujer es trabaja más con el corazón y es poco objetiva. Esas son las barreras que me ha tocado escuchar y visualizar, quizás en mis mismos colegas, que decir, sí, tenemos corazón, pero ese corazón uno lo sabe trabajar. Yo creo que el trabajar con el corazón no te hace ser mala, líder en este caso. Yo creo que trabajar con el corazón es conectar más con las personas. Y desde esa conexión tú logras mejor el beneficio y el servicio que estás otorgando. Y es lo que hoy en día a mí me ha marcado. ¿Por qué una mujer sí puede liderar y sí tiene la capacidad de liderar? Y no te lo digo porque lo esté dudando, sino que porque la gente escuche que sí están esas posibilidades y esas competencias para poder hacerlo desde el ser mujer. Porque yo creo que tenemos el equilibrio. Tenemos el equilibrio de trabajar con el corazón, trabajar con objetividad y trabajar con esa pasión que muchas veces la mujer se ve más reflejada que en el hombre cuando lo trabaja. Creo que ser líder, mujer, es beneficioso, y no es porque caigan en desmero con los hombres, pero creo que las mujeres tenemos una visión más clara. Somos administrativamente más ordenadas, somos más resolutivas y creo, al menos desde mi perspectiva, que no tiembla tanto la voz ni la mano cuando tú tienes que tomar decisiones y aplicar a lo mejor sanciones, aplicar lamentablemente desvinculaciones. Yo creo que la mujer como que sabe trabajar más esos aspectos que el hombre, que como que yo he visto, al menos, y visualizo que al hombre le cuesta más. Como que se da más vueltas. Yo creo que en el nuevo paradigma de liderazgo, un liderazgo buen tratante, un liderazgo sin portazos, en el siglo XXI, en Chile con Ley Karin incluso, la mujer tiene más facilidad de gestión emocional y de conexión con el otro. Y la humanidad. Y esa humanidad, la humanización, claro, la tiene más humanidad, arraigada. y por lo tanto, como nosotros planteamos en este podcast en la Academia de Liderazgo, si yo no conecto, no lidero, es imposible liderar a alguien con quien no conecto. Por lo tanto, el requisito para poder liderar es ser muy bueno en conectar con un otro. Yo siento que las mujeres son muy buenas en conectar con el otro. Así es. Sí, así es, Cristian. ¿Has vivido algún momento en donde tú sientes fracaso, que fracasaste o que fallaste como líder? Sí, yo creo que nosotros siempre estamos, bueno, desde mi área de salud, como te digo, es súper compleja, por lo tanto yo creo que me frustra muchas veces la burocracia. La burocracia a mí me frustra, me bajoneo muchas veces porque digo yo, este sistema público tiene que cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Me imagino que te culpan a ti de eso a veces. Y claro, y cuando, por ejemplo, a veces uno lo vive al diario, al día a día de los proveedores, ¿por qué tanta burocracia, el pago? Es que no solamente pasa por mí, hay muchas unidades que pasan, entonces esa agilidad administrativa es muy lenta en el servicio público y ese es el paradigma que tenemos que cambiar, de agilizar las cosas, de cambiar ese paradigma. No, somos públicos, pero podemos mejorar, los tiempos se pueden mejorar. Y otra cosa que me frustra desde mi ámbito de la salud es no poder resolver soluciones que no están a mi alcance, como diagnósticos que ya están derivados a nivel secundario por la falta de especialistas. No puedo, y eso me frustra, de ver una lista de espera esperando años por una operación, ver cómo se nos mueren muchos pacientes esperando una operación, o ver, me frustra mucho ver que tenemos que, como comuna, somos tan solidarios, ver bingos, ver tipos de ayuda social cuando no somos nosotros los que no es el bolsillo de nosotros las personas que tenemos que tratar. Tiene que ser, la salud tiene que ser, como dice, un derecho.
es un derecho y por eso que yo, la justicia social y un eslogan que siempre digo, hasta que la dignidad se vuelva costumbre, no somos nosotros los que tenemos que cambiar el paradigma, nosotros estamos aliviándole el peso al Estado, cuando es el Estado el que tiene que preocuparse de esta gente que de una u otra manera está en esa lista, y que no es un número el que está en la lista, es una persona que está esperando y es un grupo de familiar que está esperando y que está quizás viviendo otras problemáticas, que no solamente es la enfermedad, sino que es la problemática que a lo mejor era un jefe de hogar que está esperando una operación y que la familia se está viendo vulnerada en sus ingresos, que a lo mejor la depresión que está llegando a esa familia. Entonces son muchas cosas y eso frustra, porque tú lo escuchas al día a día. Quiero hacer un análisis y luego quizá una pregunta. Cuando escucho a una persona que tiene un diagnóstico de una enfermedad, y esto es en conversaciones, que el asadito el fin de semana, que una conjunta, que una reunión, uno reconoce que en la persona que esa enfermedad no siempre se desarrolló o se manifestó por mala suerte, sino que es resultado final de una serie de conductas y hábitos o malos hábitos. Por ejemplo, fumar en exceso, alimentarme mal, vivir una vida sedentaria. Por lo tanto, claro, efectivamente, como servicio público no es el rol juzgar. Como esos maltratos ginecológicos que había antes, usted, mi hijita, no le gustó abrir las piernas y maltrataban sobre todo si eran jóvenes, cuando iban a dar a luz, cuando iban en su embarazo. No es parte del rol de salud juzgar, ¿cierto? Pero sí, yo al menos desde mi rol, que me gusta de alguna forma ayudar a que las personas se hagan cargo de su vida y que no solo se victimicen, entiendo que eso también es una responsabilidad de la persona, de su familia, de su entorno más cercano, en cómo llegó a generar o a hacer esa enfermedad. Porque una enfermedad muchas veces no es mala suerte, sino que es resultado de mis decisiones y mi comportamiento en el mediano y largo plazo. Sin embargo, ¿de qué manera tú, Beatriz, y el Servicio de Salud de Atención Primaria ayudan a la promoción y la prevención en la salud? Ahí tú diste en un tema súper importante. Nosotros somos responsables de nuestra salud. Nosotros somos canalizadores de mejorarle la salud cuando hay una persona que está enferma. Pero hoy en día, y es lo que nosotros como comuna estamos haciendo, nosotros, bueno, hay lineamientos estratégicos que vienen desde el Ministerio de Salud que tú tienes que trabajar en base a la enfermedad. Todavía estamos con un modelo muy biomédico y en nuestro modelo hoy en día tiene que salir el modelo de salud familiar donde se trabaja desde la prevención y la promoción. Nuestra comuna es una comuna, la primera comuna, es el número 1 de Chile, de la comuna más envejecida. Nosotros tenemos un alto índice de adultos mayores donde ya está arraigada la enfermedad. Entonces decimos, estamos trabajando desde lo biomédico, tratando de darle la mejor calidad de vida a una persona que ya viene con una enfermedad, con 2, con 3, y es el paradigma que estamos cambiando hoy día en la comuna y que desde mi liderazgo he ido cambiando y haciendo conciencia de que si bien nosotros somos responsables de cuidarlos a ellos, pero el primer cuidador es la familia y eres tú como persona. Entonces el llamado es cuando a ti, por ejemplo, autoridades dicen, no, es que usted tiene que tener, estamos escasos de horas médicas. Sí, puede ser que estemos escasos de horas médicas, pero no, hoy en día no, la mirada no es contratar más médicos. La mirada tiene que ir dirigida a cómo nos cuidamos para no llegar a esos establecimientos de salud. Exactamente. Por lo tanto, yo cómo le enseño a mi comunidad a cuidarse, a tener estilos de vida más saludables, a tener estilos de vida donde se haga más el deporte. Entonces, ¿dónde nos estamos enfocando? Como dice, a la primera infancia. Es de ahí, desde que ese niño tan pequeño que viene recién llegando a la vida, que tomen esa conciencia y darles a ellos esos estilos de vida y que ellos no vean que el papá, porque a lo mejor era fumador, él tiene que hacer el seguimiento de ser fumador, sino que cambiar ese paradigma en la familia. Y ese es el enfoque que hoy en día en la salud estamos viendo. Porque yo también pienso así, lo pienso en una mirada más macro, y esto es una opinión personal, y me hago cargo de lo mismo. Creo yo que el mejor sistema de salud no es aquel que tiene más horas y más médicos disponibles para la gente, porque eso sería señal de que tenemos más gente enferma, Claro, sí. sino aquel cuya población lo requiere menos, porque tenemos más gente más sana. Así mismo. Y eso es la promoción de la salud y la prevención. En la prevención, sí, claro que y eso hoy en día está logrando, al menos en la comuna, como dice,
con el trabajo que hemos ido realizando, mira, nosotros, contarte un poco que nosotros estamos haciendo un trabajo desde la mirada, desde una organización de salud internacional, de la cual vio el trabajo que estamos haciendo nosotros en el territorio, y cuando tú hablabas hicimos la salud en el territorio. Yo creo que nosotros no podemos hacer una salud dentro de un establecimiento de salud. Tenemos que ir a ver cómo viven dentro de la comunidad nuestros mismos usuarios. Y desde esa perspectiva tú puedes lograr que a lo mejor esa persona que está con una depresión, lo que le está gatillando esa depresión es la calidad de vida, cómo vive, o porque le falta el agua, o porque no tiene acceso a la locomoción, o porque los niños no tienen colegio en la comuna para llegar, para educarse. Entonces, desde esa perspectiva nosotros empezamos a decir, ¿quiénes somos? Busquemos entonces nuestra identidad. ¿Somos personas adultas mayores? Sí, tenemos un gran porcentaje de adultos mayores que, si bien muchos de ellos viven solos, muchos de ellos vienen a criar a sus nietos. Entonces empezamos a ver, cambiar ese paradigma, decimos ya, vamos a conocer nuestro territorio, vamos a conocer cómo vive nuestra gente, y desde esa perspectiva vamos a decir cómo nosotros vamos a enfocarnos en salud para ayudar a esa gente a tener mejor calidad de vida. Y desde esa calidad de vida y de esa manera de darle un sentido de responsabilidad de ello, yo te cuido, pero tú te tienes que cuidar también, y de apoyarnos a nosotros, es el paradigma que cambiamos nosotros en lo local, y es la mirada que tuvimos con... O sea, nosotros como Dirección de Salud del Tabo hacemos nuestra parte, Sí. pero usted, como usuario del sistema, Es el como primer ser humano, responsable. el primer responsable, y tiene que hacer su parte también. Tiene que hacer su parte, porque nosotros podemos mucho ayudarle, pero aquí la mejor parte, como dices tú, la hacemos nosotros cada uno. Por eso que el dicho cuando dice somos lo que comemos, sí, somos lo que comemos. Entonces cuando nos quejamos que me llega la diabetes, sí, pero dejaste el azúcar, tuviste estilo de vida saludable, hiciste deporte. Entonces muchos de ellos digan, no, es que me enfermé, y como que se dicen... ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me tocó a mí? Y se victimiza, claro. Y se victimizan, decir, ¿por qué me toca vivir a mí? Mi familia es toda diabética, por eso es como una conciencia. Mi familia es toda diabética, por lo tanto yo voy para ser diabético. La Sí, profecía autocumplida. puedes tenerla, puedes tener, como dicen, sí, hay un porcentaje que te va a llevar a hacer que sea genética, pero tú puedes cambiar ese paradigma. ¿Y con qué? Cuidándote, previniéndote, haciendo promoción de la salud. Fantástico. Traigamos liderazgo al área chica. Se piensa solo que liderar es lo colectivo, hablar en público, por ejemplo, pero yo creo que quien domina el uno a uno, lo individual, lo privado, también domina el liderazgo. ¿Te ha tocado tener conversaciones incómodas, difíciles, desafiantes, esas que uno preferiría no tener? Sí, muchas veces. ¿Recuerdas alguna? Sí, mira, recuerdo a una persona que ya no está con nosotros, y me tocó vivirlo porque era una persona súper negativa. Súper negativa. Mira, era una persona que tenía muchas competencias. De hecho, cuando él tenía sus días buenos, hacía maravillas de trabajo. Pero cuando él no iba como al son de la vida de lo que él quería, todo era malo. O sea, todo esfuerzo que nosotros hacíamos como desde la jefatura, desde su compañero de trabajo, desde el entorno que él vivía, para él era todo malo. Y esa negatividad que él tenía traspasaba en otras, más allá de ella misma, sino que le repercutía a los compañeros. Entonces me tocó abordarla, difícil, porque, como te digo, hoy en día hay tantas leyes que a uno dice, tienes que ser muy delicada y tenés que conectar con esa persona desde el corazón, porque si no vas a ser atacada, vas a ser enjuiciada y te van a acusar de que hostigamiento, de maltrato. Por lo tanto, me costó llegar donde esa persona, le di muchas vueltas. Creo que la procrastinación la manejé un tiempo con esa persona, y dije, no me interesa, es una contra 100 más, va a quedar ahí, si quiere se suma, si quiere no, pero no, desde mi figura líder yo tengo que estar para todos, y aunque sea uno, a ese uno tengo que llegar. Me tocó abordarla, una mujer, y le cambié su filosofía de lo negativo, pasó a decir sí, esperanzador, sí. Yo creo que ella reconoció que ella estaba siendo muy negativa, pero desde lo personal. Yo creo que del momento que ella estaba viviendo, ella veía todo negro, y de hecho en lo laboral se transmitió y se reconoció ella en que sí,
Desde lo personal ella estaba mal, por lo tanto ella estaba en lo laboral tratando de a lo mejor buscar el escape y del desquite desde lo personal que no podía lograrlo. Buenísimo. Pero, y hoy en día sí, yo creo que ella aprendió y creo que se ha manejado súper bien. De hecho, ella no se frustra tan rápido, conecta más con las personas y lo conversa. Qué La comunicación importante fue esto, eso. qué importante y qué bueno que lo plantees con esa claridad, porque efectivamente hay ansiedad, hay aprehensión, hay miedo de tener estas conversaciones, sobre todo con un contexto que a muchos líderes les dice, oye, con la ICARI no se puede hacer nada, no se les puede decir nada. Sí, sí, siempre y cuando sepamos cómo hacerlo. Sepamos cómo hacerlo, con humanidad, con conexión, con cercanía, Sí. etcétera, etcétera. Y me parece súper sensato porque, pucha, que es importante aprender a tener estas conversaciones difíciles en situaciones conflictivas, porque un conflicto evadido no es un conflicto resuelto, simplemente es un conflicto pospuesto. Y uno lo posterga. Exactamente. Lo bueno es que estabas a tiempo cuando abordaste esa conversación todavía. Sí. ¿Cómo logras conectar con tu equipo en un contexto de pronto que es tan exigente, tan técnico, tan profesional, el área de la salud? ¿Cómo logras conectar en esos contextos? Yo creo que cómo logro conectar, que sí, es complejo porque trabajo con mucha gente clínica, de la cual siempre están ocupados, siempre están atendiendo y siempre estamos para atender y nos olvidamos de nosotros como personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Damos las instancias hoy en día tenemos muchas herramientas para el autocuidado. Nos amparan muchos también leyes que nos dan ese tiempo para los funcionarios. Entonces yo genero espacios de conversación, genero espacios para la comunicación, para el autocuidado, para la estabilidad extraprogramática y lo más importante, yo genero desde mi visión y una de las cosas que también aprendí de la academia es de parar con la persona y detenerte, porque nos vemos a diario todos los días. A veces pasamos todos los días y pasamos uno con otro y no los saludábamos. Entonces hoy en día hemos aprendido, y yo creo que una de las cosas que hemos ido aprendiendo es parar y decirnos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Detenerlo, aunque nos estén esperando, nosotros también somos importantes. Y eso yo siempre insto y lo transmito desde mi perspectiva, decir, no, tienen que parar, chiquillos, si se sienten mal, si hay que llorar, lo lloramos, pero esos espacios tienen que darse. O sea, nosotros, como te digo, a veces los líderes, como caminamos muy solos, yo tengo que permitirme muchas veces llorar con mi equipo, que lo he hecho, que lo aprendí a hacer, porque yo me sentía una persona muy dura y decía, no me pueden ver débil, porque eso va a debilitar Como mi que te liderazgo. que tenías que masculinizar tu energía femenina Y para porque poder la liderar. fuerza del líder no era verse débil ni vulnerable, por lo tanto, esa coraza que uno se va colocando con los tiempos estaba mal, porque me estaba haciendo daño, estaba oprimiéndome a ver muchas cosas que quise decir y no las dije. Por lo tanto, ahora no. Ahora si hay que llorar, lloramos, si hay que reír, reímos, y si hay que tomarnos 5 minutos para preguntarnos cómo estamos como equipo, como personas, cómo está la Beatriz, cómo está mi compañero, lo hacemos. Es muy interesante lo que estás diciendo, Beatriz, porque yo creo que un indicador de buenas relaciones, incluso de felicidad, llamémoslo con apellido, felicidad relacional, tiene que ver con tener buenas conversaciones. Sí, es lo más importante. Hay una historia muy conocida, la de la famosa presentadora de televisión norteamericana Oprah Winfrey, y que ella lograba casi como hacer que se desnudaran invitados, incluso aparentemente más fríos o distantes o muy rockstar. Como por ejemplo, no sé, es súper recordada una entrevista que le hizo a Michael Jackson y él hablaba de su cambio de piel, de la época en donde sufrió racismo, etcétera, etcétera. Y la clave de ella era llegar a conversaciones profundas. Porque cuando conversamos de forma profunda, ¿y sabes cuál era la clave? Mostrarse, conectar con la vulnerabilidad del otro. Y cuando uno abre su vulnerabilidad y conecta con la vulnerabilidad del otro, se generan puentes de empatía. Se libera oxitocina en el cerebro, que es la hormona que nos hace humanos. Entonces, claramente, como que un secreto de la felicidad, aunque parezca contraprogramático, como que va en la línea opuesta, es mostrarse vulnerable, porque cuando me muestro vulnerable, conecto profunda y emocionalmente en una buena conversación, y cuando conecto conecto mejor contigo, soy más feliz. Es como las parejas tienen momentos hermosos
No solamente cuando están en su intimidad, también cuando conversan profundamente. Los buenos amigos, las buenas amigas viven un antes y un después de cada buena conversación. Los equipos de trabajo se unen y se fortalecen después de que expresan lágrimas juntos incluso. Mira, Es yo sumamente importante me hace eso que recordar estás tus diciendo. palabras a un jefe que tuve y que yo tenía, bueno, tuve cargos de jefatura antes de ser directora y me decía, tú no tienes que ser muy apegada a tu gente. Tú no puedes bajar a la clase auxiliar a sentarte con ellos porque vas a perder tu liderazgo. Wow. Yo lo, Raúl también nos contó una experiencia y igual lo que le pasó. encontraba chocante y de verdad desde decía, ¿pero por qué? ¿Qué me va a quitar el sentarme con ellos a compartir una once, a compartir estas actividades? ¿Me va a dejar de ser líder o de ser mejor jefa porque estoy conversando con ellos? Entonces me chocaba. Cuando él me lo decía, me lo repetía y le molestaba muchas veces cuando yo estaba con ellos. Entonces yo le decía, no. Me decía, pero es que te va a bajar de clase, de ser jefa a ser uno del montón. Me lo hacía así. Entonces decía, no, porque yo conecto con ellos y es recíproco. O sea, ellos me necesitan a mí y yo los necesito a ellos. Por lo tanto, el respeto se da. Mira, a mí nunca se me va a olvidar, yo soy hija de obrero y yo me sentaba con los obreros municipales y muchos de colegas, compañeras y compañeros decían, ¿por qué te sientas con ellos? Y yo le digo, ¿pero cuál es el problema? Es que son los obreros. Tú eres de la administración, no tienes por qué estar con ellos. Le digo, estoy con ellos porque a mí no se me olvidan mis raíces. Yo soy hija de obrero, por lo tanto ellos son tan importantes como lo eres tú que trabajas detrás de una oficina y sin suciedad, porque la gente de terreno trabaja bajo estar trabajando al sol. Nosotros trabajamos bajo 4 paredes, les decía. Ellos trabajan del sol y si andan siempre, como dicen, sucios, es porque están haciendo su trabajo, el trabajo que les toca hacer a ellos, pero ellos son tan válidos como tú como persona. Por lo tanto, yo estoy con ellos y desde ahí yo dije, no, yo voy a conectar siempre con mi gente y yo no voy a hacer un liderazgo de que yo en la esquina y mi gente de lejos. La líder del Olimpo. La líder del Olimpo. Hoy en día ya las jefaturas no están con esa línea jerárquica que antiguamente estaba. Hoy día somos verticales. Yo puedo ser la jefa, pero yo no voy adelante de ellos, yo voy a la par con ellos. Ese es mi liderazgo que hoy en día tengo, de ir a la par y confío, como dicen, yo voy detrás de ellos muchas veces empujando a que avancen. Porque yo me debo a ellos. Yo lidero un equipo de la cual soy la vocera de ese equipo, pero yo no trabajo sola. Detrás mío hay un gran equipo y ese equipo me ha llevado hoy en día a liderar a lo mejor este equipo y me tiene ahí liderando ese equipo porque confía en mí y porque cree que yo soy súper cercana a ellos. Entonces no me ven a mí como una jefa ingrata o una jefa que no quieren, si yo creo que ven a una persona conocida, una persona carismática, una persona empática y una persona que es humana. Súper. Eso yo creo que es lo más importante. A propósito del nombre de mi primer libro, Liderazgo sin portazos, que lleva el mismo nombre de este podcast, Liderazgo sin portazos, Beatriz, para ti, ¿qué es liderar sin portazos? Liderar sin portazo es liderar con el diálogo. Eso es, liderar con diálogo, con la comunicación, con la aceptación, liderar que no somos todos iguales y que tenemos caracteres que muchas veces a lo mejor no vamos a ser monedita de oro para todos, pero no por eso no le vas a dar el respeto y como persona a tu equipo. Uno no elige a las personas, las personas llegan a ti. El liderazgo a veces, como tú dijiste, es un espacio solitario, muy desafiante y es muy común que cuando aumenta la responsabilidad en un cargo, aumenta los niveles de estrés también. Sí. Por eso es clave, y tiene que ver con un tercer libro que ya se comenzó a escribir, el cómo se cuida el líder, el autocuidado para líderes. ¿Cómo te cuidas tú? Cómo me tuve que aprender a cuidar, porque uno a veces no se cuida. Uno cree que es invencible, uno cree que dice, no, a mí no me afectan, y se empieza a guardar y a guardar y a guardar muchas cosas, muchos sentimientos. Yo creo que ¿cómo te tienes que cuidar? Bueno, yo aprendí a cuidarme en soltar lo que me hacía daño, parar cuando me siento muy estresada, soltar, delegar mucho. Me costó delegar porque decía, no, si yo no estoy, la cosa no funciona.
Y también por mi tema de salud tuve que activar un poco la actividad física, tomarme clases de yoga porque estaba muy estresada a nivel ya un estrés que me llegó a bloquear mentalmente mi estrés, por lo cual tuve que parar y decir, no, ya, ¿qué estás haciendo contigo? Y como dicen, uno va adquiriendo con los años también enfermedades. Los años no pasan en vano, como dicen, así que yo creo que me faltó a mí, como dices, técnicas de respiración mucho antes. Dedicarme un poco a soltar hace mucho tiempo. Pero hoy en día lo aprendí, creo que ya estoy en una etapa de que ya puedo retener, como dicen, emociones y soltar todo lo que quiera soltar. Mientras te escuchaba, saqué como tus 5 claves para cuidarte como líder. Y lo voy a traducir en 5 palabras, si mi memoria no me falla. Soltar, parar, delegar, moverme y respirar. Perfecto. Lo voy a repetir. Sí. Soltar, parar, delegar, moverme y respirar. Sí, Totalmente claramente. de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Y de hecho yo creo que Ahora respiro. sin parar es imposible reajustar y cuidarnos. Porque en el parar puedo moverme, en el parar puedo respirar, en el parar puedo comenzar a delegar y en el parar puedo aprender a soltar. Sí, claramente. Creo que hacer esa pausa es clave. Y nos cuesta a nosotros porque nos creemos invencibles, Nos pues, creemos y como dices, a ti te tienen ahí liderando un equipo, entonces dices, no, tú tienes que ser la fuerte, tú no te puedes desdoblar, tú no puedes parar, tienes que seguir avanzando, y uno se la va creyendo y se va poniendo esa coraza en el cuerpo y no te das cuenta cuando tienes que reaccionar de la peor manera para darte cuenta que hay que hacer un cambio. Y ese cambio lo tuve que hacer. Beatriz, piensa que acá hay personas que nos están mirando en este minuto, que probablemente te están admirando como mujer líder y todo el crecimiento que has tenido desde haber nacido en la misma municipalidad, en la Casa del Cuidador, a hoy día ser la directora del Departamento de Salud y con un futuro prometedor. Hay personas que nos escuchan y de pronto están abrumadas, están perdidas, están confundidas como líder, aproblemadas, complicadas. ¿Qué les dirías a ellos? A ver, ¿qué les diría? Que no se frustren. Que no se frustren, que vuelvan a sus convicciones, que recuperen esas convicciones que tenían desde que cuando iniciaron ese cargo de líder y que encuentren su foco nuevamente, porque uno se pierde. Uno a veces se pierde del propósito, del foco que uno tenía y creerse que si está en ese cargo como líder es porque la vida, si te está poniendo en esa situación, es porque tú tienes un propósito en ella y tienes que aplicarla. Así que cero frustraciones. O sea, hay días buenos, días malos, pero yo creo que cuando uno tiene claro los propósitos, las convicciones, uno da vuelta a la página. Como dice, hay que sacudirse y vamos de nuevo. Hay que partir. Beatriz, me ha encantado esta conversación, pero antes de cerrarla, lo que ya se está haciendo una tradición. Vamos a hacer el ping-pong final de preguntas. Vamos. Preguntas cortas con respuestas cortas. Preguntas directas, precisas, al hueso. Vamos. ¿Dale? Vamos al hueso. Ok, vamos con este ping-pong. ¿A qué líder admiras? A ver, mira, tengo líderes. La Michelle Bachelet, la primera mujer. ¿Y por qué a ella? Porque ella potenció mucho la atención primaria donde yo trabajo. Por eso que Serás la primera mujer presidenta y de además Chile. fue la primera mujer presidenta y que se pudo Ok. lograr que ella estuviera. Y la otra líder que le tengo mucha admiración y es la invisible, esos líderes comunitarios, esos líderes que son en mi caso, desde la comunidad. Hay líderes muy silenciosos que ellos están de una organización, de una junta de vecinos, pero son líderes porque mueven masa, mueven redes, agrupan a comunidades y esas comunidades creen en ellas. Y esos son los líderes que hoy en día, porque no están en una tele o porque no están tan invisibilizadas, pero para mí son de mucha admiración. E influyen en sus Y comunidades. me influye mucho en la comuna y me ha tocado trabajar con ella, entonces pues, la aprendí a conocer y de verdad mucha admiración para cada una de esas líderes, hombres. Ok.
¿Qué esperas de los miembros de tu equipo? Probablemente te están escuchando. Ay, ¿qué espero? ¿Qué espero? Compromiso. Compromiso. Compromiso y que se crean el cuento. Súper. Recordemos, respuestas cortas también. ¿Algún libro o película que recomiendes para quienes lideran? Película, Gladiador, me encanta. Me encanta. Invictus, En busca de la felicidad. Me encanta esa. Me encanta, o sea, nunca perdió la esperanza de que, y lo soñador que fue, decir, no, yo lo voy a lograr, y aún nadie creyendo en él, lo logró. Eso ¿Los me líderes nacen o se hacen? Se hacen con el aprendizaje, con el desarrollo, con los errores. ¿Tu mayor virtud como líder? Mi resiliencia y mi empatía. ¿Y tu defecto? Y mi mayor defecto, quería hacer todo de una vez. Ok. ¿Un error que no volverías a cometer? Un error, callar cuando debía haber hablado. ¿Un momento en que te sentiste orgullosa como líder? Como líder, liderar a un equipo en una pandemia. Con todo lo que tuvimos que sufrir como persona, yo como Beatriz y como equipo. Orgullosa de mi equipo es. Buenísimo. Última pregunta. Beatriz, imagina que en 100 años más, cuando ni tú ni yo quizás estemos en este plano terrenal, tu liderazgo sigue en pie porque dejaste un legado. ¿Qué te gustaría que se diga de ti? A ver, ¿qué me gustaría? Que esa líder sirvió con propósitos y lideró con el corazón. Eso le diría. Me encanta. Beatriz, te agradezco muchísimo esta conversación. Tengo la certeza de que le ha agregado mucho valor y le ha aportado mucho a nuestros seguidores, nuestras seguidoras, sobre todo a las mujeres que están liderando y que se deben sentir muy representadas por ti y muy bien representadas por ti. Gracias a ti, Cristian, por este espacio, por mostrar quién es Beatriz Piña y, bueno, y como si les logra, como dice, marcar eso, un precedente a estas mujeres líderes que muchas veces estamos invisibilizadas, decirles que hay que creerse el cuento, que las mujeres somos las mejores líderes que hemos podido ir hoy en día, en los tiempos que estamos estando, liderando a equipos y como dicen, nunca pierdan el horizonte de que trabajar con el corazón no es malo. Totalmente. Porque se conecta más en cuanto a lo que tú estás haciendo como líder. Totalmente. Invitamos a todas las personas que nos están siguiendo, que nos sigan también por las redes de TikTok, Instagram, revisen nuestro sitio web www.sicoach.cl y por favor, suscríbanse. Si no lo has hecho, hazlo ahora. Mira, 3, 2, 1, pincha suscribirme para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias, Beatriz, y a ustedes por su atención y su compromiso. Muchas, muchas gracias.